Hola, bienvenidas, bienvenidos a Radio Semilla, el podcast de la Red de Guardianes de Semillas, donde hablamos sobre regeneración ecológica y social. Soy Daniela Borja Caicín y este episodio está marcado por el humor y el amor. Entrevistamos a Lili y Klaus y esas son dos características que me impresionaron la primera vez que les conocí en una caminata en el área de conservación Mojanda Camogán, cerca de Quito, Ecuador. Y su energía solo emanaba eso, ¿no? Mucha ligereza, mucha risa, mucho disfrute, pero también mucho amor, mucha entrega. Y desde ese momento a mí me dio muchísimas ganas de preguntar qué había detrás de estas historias, qué había detrás de estos personajes. Y esta fue la maravillosa oportunidad de compartir eso, no solo conmigo, sino con todos ustedes. Bueno, en el episodio ya verán que navegamos por muchos temas, desde el cuero, desde los taninos, desde la finca, la ganadería regenerativa, y finalmente el café. Y en todos esos ha habido temas lindísimos que explorar y mucho que aprender. Ya nos dirán ustedes en los mensajes qué es lo que más les impresionó del episodio. Nos nutre un montón cuando nos dan esas retroalimentaciones, así que les quiero animar a escribir ese mensaje, a mandar ese post, a escribir un comentario en redes sociales o por WhatsApp, por el medio que les parezca más cómodo, porque de verdad nos nutre mucho, leemos todos los mensajes personalmente y nos encanta escucharles y generar esta comunidad. Hablando de comunidad, nuestra comunidad más cercana son nuestros miembros de Radio Semilla y son quienes han decidido aportar un granito de arena en la medida de sus posibilidades para que este proyecto se sostenga, pero no solo eso, sino que forman nuestra comunidad de aprendizaje. Entonces, en este grupo de alrededor de 100 personas estamos todo el tiempo retroalimentándonos, explorando los temas, profundizando, disertando. Así que nos construye un montón. Si tienes ganas de ser parte de esa comunidad, puedes entrar a radiosemilla.com/membresía y seguir nutriéndonos juntos. Y además de eso, nosotros queremos mucho mimar a esta comunidad, para nosotros es muy importante, así que conseguimos colaboradores que brindan descuentos en proyectos regenerativos para mimar a esa comunidad. Y uno de ellos es el Café Guarangal, que se sumó justo en este episodio. Es el café hecho en Perucho por Lili y Klaus y brindan un 10% de descuento a los miembros de Radio Semilla. Así que si es que sientes el llamado, estos episodios aportan a tu vida, te inspiran, te hacen crecer, te rompen esquemas, por favor, considera ser parte de la comunidad más cercana. Y bueno, espero que disfruten muchísimo este episodio y que de pronto lo acompañen con una tacita de café El Guarangal para que disfrutemos en todos los sentidos. Bueno, queridos Lili y Klaus, bienvenidos a Radio Semilla. Para mí es un placer estar en su casa. Gracias por abrirnos las puertas. ¿Cómo están hoy? Hoy día estamos con un poco de frío porque se está empezando a cambiar el clima y el clima, ahí ya estamos en lo importante para nuestra actividad, es muy, muy importante. Así que este rato nos sentimos bien porque nos sentimos frescos y estamos con esperanzas que van a venir lluvias. Yo contenta de verte a ti que traes tanta alegría, tanta paz y de que te interesas por estos nuestros terruños donde hacemos cosas bonitas con amor e interesantes. Gracias a ustedes por abrirme las puertas. Quisiera, como es tradición en Radio Semilla, preguntarles de dónde vienen, dónde nacieron. Yo nací en Quito, soy ingeniera química, siempre he trabajado en ese sector. Pero cuando le conocí a Klaus ya tenía la finca, entonces me ha picado el bichito. Siempre me ha gustado mucho la naturaleza, el campo, los animales. Entonces ahí hemos empatado muy bien después de ya jubilarnos de las profesiones, dedicarnos a este hobby. Ajá, ¿y tu infancia fue en Quito? Todo en Quito. ¿Estuviste conectada algún momento con el campo o no tanto? Siempre me invitaban amigas que tenían sus haciendas y todo de vacaciones. De mi familia soy la única que le gusta naturaleza, campo, montañas. Entonces las papás de los amigos también me invitaban solo a mí porque a mí me gustaba el campo.
De ahí nace, me gusta mucho hasta ahora, hago andinismo. Entonces de ahí nace esa inquietud del campo, de gustarme todo esto, ¿no? Uh-huh. Pero tradición familiar, ¿no? ¿Y por qué decidiste estudiar ingeniería química? Porque me parecía una profesión muy, muy versátil para todo. Tienes campo para trabajar en cualquier tipo de industria y es más, mucho de la química aplicamos desde un principio aquí por la cuestión de alimentación, nutrición de las plantas, abono del suelo, cómo está el suelo, en todo entra química y tienes mucha versatilidad de trabajos. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que hacías en el inicio de tu carrera? Bueno, he trabajado en un montón de cosas, pero al inicio en resinas y tintas para impresión. ¡Wow! En eso trabajaba. Y de ahí he trabajado en químicos en curtiembres, ¿qué más hemos hecho? Bueno, después incluso también me fui un buen tiempo a Canadá y trabajé dando asistencia técnica en sembríos de trigo y canola. ¡Ulala! Se va a alargar este podcast. Sí, también tuvimos vacas lecheras, ahí también aplicábamos la química porque yo me ocupaba de toda la nutrición. Nosotros hacíamos los balanceados, las sales minerales para nuestro puesto. Digo, me encanta la química porque en todo tienes. Ajá, vamos a tener que ir parte por parte. Bueno, antes de seguir con eso, le voy a preguntar a Klaus ahora. Yeah. ¿De dónde vienes, Klaus? Bueno, yo he nacido en Austria, ya mejor me adelanto de una vez, hace 83 años atrás, ¿no? Pasé mi juventud, mi adolescencia en Austria, me formé originalmente de una cosa totalmente diferente a lo que es agricultura y cosas parecidas. Yo me formé de zapatero. Y entonces esta formación empecé de un nivel artesanal, haciendo zapatos ortopédicos y zapatos muy finos para gente de dinero, que en Europa estas cosas se aprecian bastante. Claro. Pero después me he ido estudiando la aplicación de todo lo que es zapatería en la industria. Entonces, de ahí se dio que me llevaba, sobre todo una compañía multinacional, por varios países. Entonces, ¿y qué hacías en esa compañía? Era siempre, formé parte del manejo técnico, pero ya de un nivel siempre de supervisor hacia arriba. Por ahí empecé, con mis conocimientos muy profundos en cuestión de la tecnología. He estudiado hasta el fondo todo, con las tecnologías más modernas que habían en estos tiempos y después siguiendo adelantando. Y esta compañía me llevaba a varios países. Entonces me mandaron primero a Canadá, después me mandaron, ahí llegué a Latinoamérica, me mandaron a Bolivia, de Bolivia me cambiaron a Panamá, de Panamá me cambiaron, para un tiempo estaba en Nicaragua y después por alguna cuestión familiar decidí en algún momento de regresarme a Austria. Ya tenía familia y 2 hijos y me fui de vuelta a Austria. Y ahí se dio la casualidad que un amigo que trabajaba conmigo en Bolivia, en la misma empresa, me pidió que hagamos, si no podría acompañarle a hacer una fábrica de zapatos aquí en Ecuador. Y bueno, estudiamos este proyectito y nos gustaba Latinoamérica a los dos, al muchacho y a mí. Teníamos esta ilusión de volver a Latinoamérica, entonces nos pusimos de acuerdo. Empacamos las 2 familias y nos vimos aquí a Ecuador. Empezamos nuestra propia empresa con sus dificultades que esto ha causado en un inicio, pero fue una actividad muy exitosa. Ahí entró con todo lo que yo, igual como la Lili, tenía
este interés en la naturaleza y sobre todo me interesaba Latinoamérica desde el punto de vista de la naturaleza, desde los páramos hasta las playas y desde el oriente con todas sus bondades que tiene para uno que es amante de la naturaleza. Nos fascinaba, ¿no? Entonces, ya trabajando unos 2, 3, 4 años, empecé a buscar dónde me hago de una tierra alguna cosa para aprovechar yo personalmente en mi tiempo libre. Entre comillas. Entre comillas, porque de parte del manejo de la empresa no te queda nunca mucho tiempo libre, pero uno se las arregla. Entonces me encontré este sitio aquí, me lo compré. Cuéntenos qué es aquí, porque muchas de las personas no saben todavía dónde estamos. Ya. Bueno, estamos aquí a una distancia en línea recta, unos 15 kilómetros del norte de Quito, pero con un acceso medio culebroso. Entonces se llega en hora y cuarto, hora y media, se llega aquí. En la zona, generalmente hablando como noroccidente, un poco más al norte que el noroccidente conocido de Quito. El pueblo al cual estamos pegados es Perucho. Y los otros pueblos de la zona, para que la gente que no conoce muy bien, que se orientan, San José de Minas, Atahualpa, Chávez Pamba, Boyarbo. En esta zona estamos con nuestra propiedad. Entonces, este ha sido el origen, cómo empezamos y cómo yo llegué a involucrarme personalmente en trabajos en la tierra para hacerme un futuro y posiblemente quedarme para siempre en esta tierra que me iba a crear y formar a mi gusto, digamos. ¿Hace cuántos años que tienes este terreno acá? Ahora ya tengo esa finca unos 45 años. Es un montón de tiempo. Sí. ¡Qué belleza! ¿Y cómo comenzó? ¿Cuál fue la idea inicial al venir a la finca? Más de pasar en la naturaleza, ¿había como ya un proyecto productivo o eso se fue dando en el tiempo? Primero me tocaba averiguar qué es lo que se puede hacer. Yo compré la propiedad en la tierra como tal, en un estado en unas condiciones terriblemente malos y feos. Era una tierra que por dueños anteriores estaba totalmente sobreexplotada y, por desgracia, mayormente en este antiguo sistema de trabajar al partido, entregando el dueño de la tierra de su parte y el otro explotando la tierra. Este manejo llevó a arruinar las tierras de este sitio de tal manera que prácticamente quedaba en arena. Este era un desierto. Entonces, cuando alguien me hizo notar que hay esta propiedad aquí en venta y de repente me puede interesar, vine a ver y me dejé explicar que existe un derecho para el riego, pero este momento no funciona, pero ya se va a componer, etcétera, etcétera. Entonces, y en el invierno sí llueve lo suficiente que se puede producir y mejorar la tierra, etcétera. Me dejé convencer. Y me metí en la cabeza, voy a hacer el intento de hacer de este desierto una linda tierra. Yo voy a hacer lo necesario para que esto se dé. Y no tenía todavía técnicamente mucho conocimiento, o casi ningún conocimiento en lo que es agricultura. Y entonces solamente me propuse de aprender, estudiar, aprender también de amigos que tenía que sí trabajaban en la agricultura.
eran expertos y tenían ideas. Dije, con estos me voy a hacer ayudar y me hago un proyecto a ver qué me sale de eso. Entonces empecé a buscar primero, para la primera temporada de lluvia, ya un primer proyecto, cuales unos amigos me recomendaron que podía ser bueno. Y este era un proyecto de cultivar uvas. Uvas quieren una tierra no demasiado rica, piden una tierra un poco pobre y un clima medio seco, etcétera, etcétera. Bueno, me dejé convencer y estudiando y probando me metí primero con un proyectito de uva. ¿Cómo te fue? Mal. Ahí sí, como para decir, pagué derecho de piso. Porque primero no conté ya con las finezas del clima aquí, que es interesante, muy interesante, que todas las noches del año, aún en el verano, en la temporada más seca, de noche aquí sube siempre la humedad, casi a un 100% de humedad relativa. ¡Qué locura! Entonces, de noche tú tienes tremenda humedad que para cualquier cultivo... Y neblina, es por la neblina. Es neblina, y no solo la neblina, simplemente se satura el aire de semejante cantidad de agua que a la final tiene que gotear. Y entonces en la noche y madrugada se te hace todo el cultivo húmedo, húmedo, húmedo. Cuando tú no quieres la humedad porque te puede crear hongos y otras enfermedades y todo, entonces empezó todo lo que uno le aconsejan y le dicen, bueno, ahora tienes que venir con estos productos para matar a los hongos, el otro para matar a las arañas, el otro producto para esto, etcétera, etcétera. Full veneno. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza cuando uno viene con la ilusión de hacer algo bueno y sin venenos y tratamientos de estos que uno tiene la ilusión de poderlos evitar, te dicen que es inevitable. Pero ahí se dio ya una primera pauta, que a ver, tú tienes que estudiar bien aquí cómo es el clima y qué puedes hacer realmente y cómo te puedes adaptar a este clima. Y empecé a hacer registros de la lluvia, registros de la temperatura, minuciosamente hice todo y trataba de estudiar y ver cómo se pueden manejar las cosas. Bueno, aprendiendo, he ido avanzando. Entre medio me dediqué a ayudar en la administración del sistema de riego, me hice convencer de que me hagan presidente de la Junta de Aguas y me involucré fuertemente en rehabilitar estas fuentes de agua que no funcionaban o los cortos plazos o tiempos que funcionaban en forma no satisfactoria, era toda una aventura también. Y junto con un antiguo residente aquí de Perucho, que era un hombre súper entusiasmado en todas las cosas estas, sobre todo hacer trabajo para que se produzca en Perucho, que la gente tenga la posibilidad de producir. Estaba metido en este problema de la sequía y él creía si puede poner a un gringuito ahí de presidente, puede ayudar porque la gente le respeta y fue todo toda una cosa, pero fue una buena configuración porque a la final él tenía mucha experiencia, tenía muchas conexiones, tenía muchas posibilidades y la gente no siempre le ha hecho mucho caso. Por más que sí tenía una presencia de carácter fuerte y todo pero como suele pasar,
esta presencia de un extranjero de alguna manera parece que ayudó a que las cosas empezaron a fluir más en forma más productiva. Y logramos unas cosas increíbles en mejorar, a volver a tener un servicio bastante regular de riego. Y para toda la zona y para mis ideas de mejorar mi tierra aquí, era súper importante. Entonces, esto era el inicio de cómo empezaba mi proyecto de ser un lugar lindo de esta finca o de esta tierra, que todavía no era una finca, pudo hacerse de lo que hoy es casi un modelo, una finca ecológica, y yo diría de vanguardia en sistemas de cómo se puede producir de una forma de que tú, en vez de empobrecer el medio ambiente, la tierra, etc., tú puedes enriquecerle. Y esto no ha venido de hoy a mañana, esto ha ido paso a paso en muchos aspectos, hasta para poder decir de accidente, pero pelando el ojo y aprendiendo de lo que la tierra te enseña, de lo que el clima te enseña, estudiando un poco de las cosas que en otras partes del mundo ya también han empezado a hacer, han resultado aquí unas cosas muy, muy interesantes. Qué lindo escuchar toda esa introducción. Lili, ¿en qué momento te metes en esta aventura? Bueno, desde que, como te comentaba, desde que nos conocimos con Klaus, parte de nuestra química, parte del éxito de nuestra relación realmente era compartir muchas cosas en común. Para mí ese es el éxito de una buena relación, no solo con los amigos, sino hasta en el matrimonio, el compartir muchos entusiasmos, muchos sueños, hobbies. Entonces el rato que tú tienes eso se mantiene. Entonces cuando Klaus me trajo acá, él ya había comprado antes de estar conmigo la finca y yo trabajaba en Quito. Y mi ilusión, yo siempre he sido fanática de los caballos, entonces empecé a traerme buenos caballos. Y Klaus también le picó fuerte el asunto de los caballos también, entonces por mucho tiempo nos tenía apasionados los caballos porque veníamos solo fines de semana. Y un segundo sueño que yo tuve, el ganado de leche. Entonces un día le digo a Klaus, ya tenemos esto, me voy a dedicar al ganado de leche, pero casi resultó como las uvas hoy. ¿Por qué? Fui exitosa en la producción de la leche, era exitosa para los pequeños productores en nuestras zonas, más mucha de la gente empezó a seguirnos a nosotros, pero un trabajo tremendamente fuerte, porque este sector, este clima no es para ganado de leche. Tienes que tener es demasiado seco en verano, nos sacábamos del aire haciendo ensilaje para verano, el pasto no es suficiente, entonces había que hacer que los ensilajes, hasta hidropónicos intentamos. Entonces, a pesar de que, como digo, teníamos éxito en producción, pero pagamos mucho derecho de piso porque yo no sabía nada de ganado lechero, entonces sí cometimos muchos errores. La gente nos ayudaba muchísimo. Esa fue una linda época de mi vida porque al principio toda la gente de alrededor venía y me ayudaba. Todo el mundo nos ayudaba a inyectar el ganado y todo, pero fíjate que después hasta aprendí a inseminación artificial, porque a mí me encanta ser autosuficiente, ¿no? Entonces ya después más bien nosotros íbamos a ayudar al resto. Pero llegó un rato en que decíamos, o mecanizamos ya todo y duplicamos la producción, que eso significaba un trabajo terrible, fuerte por el clima, o vendemos todo. Y entonces ahí por suerte alguien nos vino a visitar sin pensar y se enamoró de mi ganado y dice, te compro todo. Y yo, ¿dónde firmo? Y se fue todo el ganado, fue un buen negocio.
hasta ahora extraño. A mí me encantan las vaquitas, me encanta el ganado y yo les besaba a mis vacas y cuando yo bajaba al ordeño hasta producían siempre un poquito más porque iba acariciando de una en una. Entonces era una linda experiencia. Algunos años tuvimos el ganado de leche. Sí, vamos a ver hasta unos 6 años, 7, ¿no? Sí, sí. Unos 7, 8 años con el ganado de leche, pero hermosa experiencia. Si tuviera en otro clima, por Machache, por Cayambe, ahí sí tendría ganado. Ese fue un error nuestro. Qué loco lo que dicen, ¿no? Como siento que como humanos tenemos estas ilusiones de cultivar ciertas cosas que nos atraen mucho, que nos gustan mucho, pero depende tanto del clima donde estamos. Sí. Es esa simbiosis entre lo que nos gusta, pero también lo que el clima quiere ser, ¿no? Sí, el terreno quiere ser. Y ahí sí que se me ocurre de meter otra parte de nuestra visión en el asunto. Por más que nos costaba de alimentar el ganado de la forma correcta y como que pueda producir bien, lo logramos con mucho esfuerzo y todo. No solo era para nosotros la cuestión, la cantidad de la leche, sino la calidad. Teníamos la suerte que en este tiempo el precio de la leche que tú entregabas al comprador realmente se distinguía mucho con la calidad y el precio. Y realmente valía de hacer el esfuerzo de hacer la mejor calidad. ¿Y cómo haces la mejor calidad? Otra vez, como en todo lo que hemos hecho en nuestra vida, realmente, como empezando con mi industria del zapato, hacer las cosas de la forma más correcta que se puede. Profundizar los conocimientos para que tú puedas hacer las cosas mejor. Y lo mismo hicimos cuando estábamos metidos hasta el cogote en el asunto de la leche. Lo mismo, estudiar qué cosas puedes hacer para mejorar la calidad, para lograr la mejor calidad. Y en estos tiempos nos compró la Nestlé, nos tenían a nosotros como ejemplo para todo el mundo con el resultado que nosotros teníamos en la calidad. Nos admiraban y nos pagaban de acuerdo a el precio que era de verdad muy, muy aceptable. ¿Ya? Y hicimos las cosas a veces con unos inventos técnicos súper simples, pero que nadie pensaba que esto puedes utilizar. Cómo hacer un enfriador de leche para que estos puedan recoger su leche en una temperatura que no se sube y ahí se daña la leche, etcétera, etcétera. La forma como lo hicimos sin tener que gastar demasiado en estas inversiones. Y así paso a paso, todito lo que hicimos, tratábamos de hacer usando la cabeza, rompiéndose la cabeza y tratando de aprender qué es lo que debes hacer para que salga bien. Y esto era la buena parte del proyecto Leche. La mala parte es que estábamos metidos realmente amarrados demasiado en este trabajo. Ya no tienes tiempo libre, tiempo para vacación ni nada, porque tienes que estar encima. Y cuando viene la Navidad, los empleados que tienes también necesitan un día, otro día para visitar a sus parientes de donde ellos han nacido, y esta cosa y otra cosa. ¿Y qué te queda? Quedarse aquí para cuidar el ganado, de ver que con los pocos que te quedan se puede hacer el ordeño correctamente y las entregas correctamente. Alguien tiene que estar encima. Entonces estás todito el año, estás amarrado. Y si tienes algo organizado para salirte, puede estar por garantizado que justo ahí pasa alguna cosa catastrófica que cancela planes, seguir a arreglar el problema. Es sacrificado el asunto. Yo siempre admiro a los que viven del negocio de la leche, de producción de leche, porque sí es una responsabilidad de 365 días al año. Es fuerte. Qué lindo que lo mencionas, Klaus, porque me parece súper importante hacer conciencia de quienes consumimos, ¿no? Consumimos leche, quesos, es parte de la dieta mundial, pero no estamos 100% conscientes de estos esfuerzos, ¿no? No se valora. No se valora a quien está 365 días sin moverse para que esto funcione. Sí. Entonces,
Qué lindo que aportes con eso. Cuando me contaban sobre sus historias personales, me pareció muy curioso y muy lindo cómo Klaus trabajaba con zapatos y supongo que con cuero, y tú, Lili, trabajabas con los taninos y con la curtiembre. Por ahí es que empezamos a conocernos. Sí, yo dije, ese es un punto en común para la conversa. Por ahí fue que justo se cruzaron nuestros destinos. Claro, yo sabía un poco que su historia acá con el terreno y la finca comenzó con algo también relacionado. O sea, supongo que fue después de las vacas, de esto de explorar con los taninos. No. No. Bueno, esto del guarango sucede que, bueno, ya nosotros dejamos el ganado lechero, porque te digo, pero volviendo a esto de los pequeños éxitos, imagínate te digo, éxito y fracaso en el ganado lechero. Una de nuestras satisfacciones cuando teníamos ganado lechero era justo en verano, porque en verano toda la producción, excepto Piganta, toditos los productores bajaban a la mitad de la producción. Wow. Y nosotros, Piganta se mantenía y nosotros subíamos en verano. Y todo el mundo decía, ¿cómo hicieron? Era porque nosotros hacíamos ensilaje. Ajá. Y con el ensilaje que hacíamos, esa producción de leche subía, pero ¡qué locura! Entonces todo el mundo decía, ¿cómo ustedes mantienen? Empezaron incluso a copiarnos los pequeños productores también lo del ensilaje. Y tengo una duda. ¿En el ensilaje ponías solo hierba o mezclabas? Nosotros hacíamos ensilaje de maíz. Entonces se ponía el maíz con choclo, con todo, se le picaba melaza y eso se guardaba. Entonces tenías proteína y tenías alto contenido energético. ¡Wow! ¡Qué locura! ¿Y esto se fermentaba un poquito? Claro, se fermenta, es una fermentación controlada. ¡Qué maravilla! Claro, esas vacas estaban súper fuertes. Claro, entonces, imagínate. mimadísimas. Pues fuerte, digo, sí nos dio muchas satisfacciones, pero como dice Klaus, o crecíamos para que ya empiece, siempre tienes tu límite de decir, bueno, ahora sí quiero ya no solo mantenerme, sino ser más, producir más para tener más dinero para nosotros también, pues para la misma finca, pero llegó, como te digo, estábamos en esa indecisión de cambiar ya todo mecánico y nuestro de la venta dijimos ahí. Entonces en esto ya yo regresé a trabajar en Quito, no me vino una oportunidad de algo muy bien pagado y todo que no estaba relacionado con mi trabajo. Klaus seguía en su fábrica y por ahí veo en el periódico que una fundación, se me fue el nombre de la fundación, pero era bien conocida, estaban promoviendo el guarango, la siembra de guarango, que era buena para algunas cosas. Y entonces antes de eso nosotros con Klaus habíamos ido a Perú y veíamos cómo en Perú tenían mucho lo del, allá le llaman tara, para recuperación de suelos. Entonces le digo a Klaus, vamos a esto del guarango, me interesa para sembrar. Ya no estamos aquí, pero es vimos en Perú que recupera suelos. Y parece que es un negocio medio interesante. Entonces, como los dos además teníamos experiencia justamente en cuero, el guarango se utiliza, la parte de los taninos se utiliza para la curtición vegetal. Entonces, ¿qué parte del guarango? El guarango produce una semilla como un frijol. Entonces la cáscara de ese frijol, de esa vaina, le mueles y es para curtición vegetal del cuero. Y entonces tiene además algunos usos el guarango, no solo de tanino. Entonces nos fuimos a esta charla, los dos, nos pareció interesante. Más el negocio creo que era vender un poco los arbolitos porque no funcionó el tal proyecto, pero nosotros, como teníamos, esto es de aquí, endémico de este sitio, teníamos árboles ya antiguos viejos de guarango, dijimos, no, pues nosotros mismos producimos los arbolitos, mandamos a España a hacernos una evaluación genética, cuál árbol era mejor para las semillas, todos entusiasmados. Entonces sembramos el guarango y por un tiempo fue buen negocio. Había un señor que nos compraba aquí. Para los taninos. Sí, se mandaba todo a Perú, porque en Perú tienen todas las fábricas para procesar cada parte del
del fruto de la vaina del guarango. Cuéntame, Entonces, ¿para qué más se utiliza? verás, la vaina como tanino, ¿no? Es tanino para curtición vegetal como para subir taninos en los vinos. La semilla en sí tiene una cascarita que está debajo de la cáscara, tiene una capita media vidriada que es como una goma. Esa goma se utiliza de espesante, de repostería, chocolates, para hacer las medicinas. Esta es la vitamina A, que tiene esa como gel, esa parte. Y después la semilla es una de las semillas más altas en proteína, tiene como 44%, entonces para balanceados una maravilla. ¡Qué locura! Entonces aprovechas todo. Yo pensé que era un poco tóxica para consumo. No. ¿Y es para consumo animal o para consumo humano también? Sabes que podría ser para humano, lo que pasa es que sí es bien astringente, bien amarga la semilla, ¿no? Entonces no he visto que para consumo humano lo usen, pero antiguamente lo utilizaban para cuidado cuando tenías dolor de muelas y todo, se metían antiguamente como antiséptico también el guarango. Era una medicina que usaban antes, me supongo, los indígenas nativos, mucho para dientes. ¡Qué locura! Es una planta tan sorprendente. Sí, sorprendente. Y las fábricas en Perú están especializadas en sacar cada uno de los productos. Ahí aprovechan todo y sacan todo esto, y la gran mayoría va a España, donde todavía le refinan de una que otra manera que es conveniente para el mercado, sobre todo europeo. Y es toda una línea de producción súper interesante. Aquí en Ecuador no se ha producido nunca suficiente como para que valdría la pena de instalar industrias para hacer todos estos procesos. Hasta ahora nunca hubiera sido rentable. Habían algunas fundaciones que han tratado de promover y han dicho que van a traer la maquinaria, etc. Pero viéndolo bien al fondo, nunca suficiente. podía haber sido realmente rentable. Entonces, mucho mejor, como se tenía desde años atrás, el guarango que hay, reunirlo y mandarle completito al Perú. Y así, este negocio a nosotros nos funcionó. Nos dejaba una utilidad, no estaba nada mal. Y después, por movidas de gente que pensaba que este negocio se podría aprovechar todo en Ecuador, con malos criterios, han empezado a arruinar el negocio del señor que manejaba el asunto para la exportación hasta en este momento. Le arruinaron el negocio a este señor y aquí nunca más despegó. Y nos arruinaron a todos. Y nos arruinaron a todos. Entonces yo tenía los árboles aquí en la finca. Hemos sembrado unos 12 hectáreas de guarango. Es una estupidez. Es un montón. ¿Y en cuánto tiempo crece el guarango? ¿Cuánto tiempo demora para dar vaina y eso? Depende muchísimo de la intensidad que tú pones en el proyecto. Si lo quieres hacer como nosotros originalmente pensábamos hacer, realmente para tener rápido una producción exportable, se podría decir, cuidando bien las plantas, que puedes a los 5 años de sembrado ya puedes cosechar. Pero con riego 3 bueno, depende de qué. Riego 5. El riego era lo más importante, pero la mano de obra de mantenerle limpio para que no se enhierva demasiado la planta, era también muy importante. Es como pionera el guarango, ¿no? Sí sale más espontáneamente por este sector, ¿o no tanto? Sabes que no es tan exitoso como, por ejemplo, yo tengo metraje que es así mismo, de la misma familia de Perú. Es tan exitoso porque donde cae la semilla, sale el árbol. El guarango, la semilla es recontra dura. Entonces, el éxito son poquísimas las plantas que solitas se va reproduciendo, ¿no?
unita que otra te sale, pero es durísima, durísima y no se revienta fácil. Es no una se planta germina especial. fácil. Pero también esto hemos aprendido cómo hacer, ¿no? ¿Saben cuál es el nombre científico? Calzapina, no me acuerdo. Ahí Muy vamos a sabía. investigar para poner en las notas del episodio. Investigaron el proceso de germinación también. Sí, logramos dominar en forma muy bonita también. Sí, eso sí. A ver, por curiosidad personal me gustaría saber si había algún proceso especial. Claro, como te digo, es una semilla tan dura que necesariamente tienes que remojar, calientas agua, bastante agua, le pones en unos tanques, le tapas con esa agua caliente que estén sumergidas las semillas y le tienes a oscuras unos 2 o 3 días. Entonces eso ya le suaviza la cascarita y ahí sí ya siembras como cualquier otro, más o menos parecido un poco al tóctel, le veo yo, porque el tóctel también tiene así de dura la semilla y le ablandas, ¿no? Qué fantástico. Claro, hay tantos procesos pregerminativos y a veces uno cree que de pronto el agua caliente o la cocción pueden como dañar la semilla y más bien las potencian, ¿no? Hay tantas semillas que dependen. Que no, más bien la caliente le ayuda a ablandar eso. Que loco, me hace acuerdo, tenemos un episodio con Andrea Bustos y José Luis Duce, que son expertos en el fuego, y ellos hablaban cómo muchos ecosistemas son codependientes del fuego, son dependientes de los incendios que arrasaban con todo. Sí. Entonces, el fuego también como ablandador de semillas, como germinador de semillas, es un mecanismo, ¿no? Y a mí me sorprende mucho porque siento que a veces estamos desconectados, ¿no? De cómo el ecosistema se fue desarrollando. Tenemos la idea de la semilla de lechuga y cada semilla tiene una relación con su entorno y cómo se manejaba y con los ciclos naturales que a veces no llegamos a comprender, ¿no? Qué lindo poder escucharles de ese proceso. Entonces yo digo que el guarango, bueno, y nuestra finca tiene por el nombre del guarangal viene de los guarangos, pues. Pero ese ya venía, ¿no? Tú le compraste ya con ese nombre. En los antiguos planes, mapas de la región, figura el guarangal. Así que no hemos inventado nosotros el nombre, ya tenía el nombre. Ajá, qué maravilla. ¿Cuánto tiempo estuvieron con el proyecto de exportar? Calzapina espinosa. Esto fue. Eso fue. ¿Cuánto tiempo estuvieron exportando y en el negocio con el guarango? Creo que nosotros llegamos a hacer con este señor 2 veces y luego con los que querían coger, que vino una fundación, se logró luego una exportación más. Y después hubo un tiempo que se bajó tanto el precio, ya no era por manejos aquí internos, sino por la competencia en China e India. Se bajó tanto el precio que ya no era rentable mandar, ya pagaban demasiado poco, se perdió interés. Y ahora ha vuelto a subir el precio. Para nosotros ya no es rentable porque está con el café. A ver. Y ya se hace difícil la Cuéntenme cosecha. de ese proceso ahora. No, el problema es una vez que tú tienes los árboles de guarangos como árbol de sombra para el café, ahora como cosechas sin perjudicar el café. ¿Ya? Y puedes, pero ya se te hace tan lenta la cosecha que nuevamente ya no es rentable. Qué interesante. Ya no es rentable porque te demoras mucho en cada árbol, entonces eso es costo. Claro. Y ya por costo de mano de obra ya no puedes, porque podrías proteger, hacer incluso los que andan en el proyecto de exportar y todo. No, ustedes exagerada, vinieron, le digo, ok, vengan y cosechen y yo les voy tomando el tiempo. Bueno, vinieron con sus herramientas diseñadas y todo. Al mediodía dijeron, tiene razón, no es rentable la cosecha. Pero vamos un poco antes. Entonces, claro, ustedes estaban con todos estos árboles de guarango, 2 hectáreas sembradas y de repente no funcionó tan bien, ¿verdad? Y ahí fue que decidieron incluir café. ¿Cómo fue? No, de ahí era primero, ya nos fuimos, como te dije, yo me regresé a trabajar en Quito. Y Klaus obviamente trabajaba en la Pony, en la fábrica de calzado. Y lo que decidimos es, como ya nos fuimos de aquí, poner ganado de engorde. Ya.
Entonces manteníamos la gente, que siempre hemos tenido unos trabajadores, pero excepcionalmente buenos. Cada quien tiene lo que refleja. No, excepcionalmente buenos son. Gracias, el cumplir. Son súper buena gente. Realmente creo que es de las satisfacciones más grandes de todo nuestro proceso y aprendizaje, la gente que hemos tenido siempre. Entonces, dijimos, algo hay que dejarles haciendo, entonces pusimos ganado de engorde, porque eso ya es fácil y nos permitía seguir trabajando en. Claro, y los árboles de guarango se mantenían porque eso es como son hierba súper mala resistentes. aquí. Claro. Eso es como hierba y el mala. ganado no se come. Esa es la bondad para climas secos, y por eso es bueno justamente para regenerar suelos, porque te aguanta sequías. La raíz es tan profunda, llega a 15 metros, entonces por eso ella aguanta, puede estar meses que no le riegas y está ahí, no se muere. Entonces es un árbol que no necesita cuidado realmente. Ya si quieres en producción y hacer un negocio, claro que le vas a cuidar, a podar, a poner agüita, pero nutrientes ni necesita. Claro, cuando le ves ahora con los nutrientes del café, se pone hermoso. El guarango está todo agradecido. Beneficiado. Entonces ahí ya dejamos nosotros todo, solo dedicados a ganado de engorde y a venir a gozar los fines de semana. Ajá. Y ya cuando decidimos jubilarnos, entonces ahí, ¿qué proyectos nos ponemos? Ahí es que empezamos a buscar a qué nos dedicamos. Ya cuando decidimos de jubilarnos de nuestros trabajos en la ciudad, hemos decidido ahora, hagámonos de un proyecto nuevo que podría ser interesante. Vamos a vivir en la finca y no como antes, solamente fines de semana. Empezamos a ampliar la casa, mejorar nuestra vivienda y dijimos, bueno, y unos amigos nuestros, siempre los amigos que son los culpables de todo, nos plantaron en el cerebro la idea de sembrar café, porque tenemos árboles que pueden servir para la sombra, que es una de las condiciones importantes para producir un buen café, que los árboles tengan suficiente sombra, no deben estar plenamente expuestos todo el tiempo al sol. Pero eso aquí en este clima. Porque en noroccidente, como tienes tan cubierto y nuboso, ahí no quieres árboles para sombra. Ah, qué interesante. Porque en cambio, aquí sin árboles de sombra no te ve el café. ¿Ya? Entonces, amigos que son expertos en café, no es cualquiera que nos dio esta idea, ¿no? Un amigo igual extranjero, experto en café, dijo, donde ustedes, el café debe ser un buen proyecto. Entonces empezamos otra vez a estudiar de cero. Curso en internet. Hoy por hoy es fácil. Esto, cuando yo hice las uvas, esto todavía no existía, pues claro. Tenías que comprar libritos y claro. no, pues cursos pagados en internet que sobre el cultivo del café, sobre el proceso del café después de la cosecha, que es todo un proceso complicadísimo y larguísimo si se quiere hacer un buen café. Y ahí regresamos a lo que dije, con la leche, en lo que sea. Si hacemos lo mejor que se pueda hacer y no cualquier cosa. Entonces, a estudiarse al fondo y empezar a hacer las cosas de la mejor manera que se puede. Nos conseguimos a través de este amigo que nos recomendó el proyecto, nos conseguimos las plantitas, empezamos a sembrar las plantas y les dimos el cuidado necesario para que crezcan bien las plantas y nos salieron bien las plantas. Para contar historia, dije, considerando la edad que tenemos, tengo que hacer una decisión un poco arriesgada. Yo no tengo tiempo de sembrar unas pocas plantas del café
y ver si pega, no pega, si resulta, no resulta, a ver si puedo hacer un buen café con los primeros. Si hago esto, me voy a morir antes de tener resultados. Entonces, he dicho, bueno, yo creo a mis amigos que dicen que aquí esto va a funcionar, porque sí va a funcionar, y siembro una cantidad que podría ya ser de una vez también productiva, y no solamente el experimento si va o no va. Uh-huh. Y me arriesgué. Decidimos que vamos a plantar 3 hectáreas de golpe. Uh-huh. Y hacemos lo mejor para que esto salga. Claro que esto involucra inversión. Uh-huh. Esto sí era desde un nuevo reservorio para el riego, 2 galponcitos, no, el uno ya había para el cuarango, un galpón nuevo para el secadero del café y una bodega donde guardar después el café, etcétera, etcétera. Inversiones por todo lado. El riego, porque en verano el café no puedo mantener sin riego. Uh-huh. Entonces, todo esto es una inversión fuerte. Uh-huh. Nada que hacer. Y dijimos, nos arriesgamos. Lo hicimos y resultó. Y ahora, en consecuencia de todo eso, hemos llegado también a aprender, porque el proyecto nos enseñó y nosotros no hemos aprendido en los libros, de qué milagrosa es la naturaleza en varias cosas. La verdad es que llegamos, porque la naturaleza nos enseñó, a un cultivo orgánico, pero ejemplar. Y esto fue para nosotros, y sigue siendo en este momento, una de las satisfacciones grandes. Otra más de la que ya mencionó la Lili, que hemos llegado a ser una finca absolutamente ecológica. Y simplemente aquí ya no entran venenos. Y esto ya desde algunos años atrás. Y hemos logrado a cambiar la estructura de la tierra, que ahora sí les voy a hacer una pequeña explicación técnica de cómo era la tierra y qué es ahora la tierra. Una transformación de la tierra que si uno no lo ve con sus propios ojos, no la cree. Creen que le estamos contando cuentos. Así que, ¿qué era la estructura de nuestra tierra cuando yo la compré? En la parte superior, una capa de unos 20 centímetros, un poco más, un poco menos, de arena inerte, sin materia orgánica. Debajo de una capa de cangagua, que es arcilla comprimida y durísima. Esta cangagua, aquí todo el mundo conoce esta expresión, en otras partes no lo conocerán. Y debajo de esa capa, que varía de 1 metro hasta 2, 3 metros en diferentes sectores de la finca, debajo de esta capa de cangagua hay nomás ya cascajo volcánico. Y cuando en una primera etapa ya nos dimos cuenta que con nuestros tratamientos de los potreros para el ganado hemos dado un enorme paso de mejorar esta tierra. No nos dimos cuenta hasta el momento que nos tocaba reemplazar postes de cercas, de las cercas que necesitábamos para los potreros. Los postes ya se han podrido, entonces teníamos que plantar postes nuevos para sostener las cercas. Y nuestros empleados ya llorando con la idea de tener que cavar estos huecos
para poner estos postes, porque esta Concagua es tan dura que es tan jodido este trabajo. Empiezan a cavar y no hay Concagua. Resulta que nosotros en los potreros no hicimos lo que la gente normalmente para el ganado siembra pastos, utiliza este pasto durante unos 2-3 años, deja de producir esta siembra de pasto, deja de producir bien, se desgasta, cortan todo y siembran de nuevo. Y esto es un trabajo cíclico y siempre empiezan con la tierra pelada. Entonces, otra vez estamos con la cuestión de que estamos llegando a esta arena que nosotros hemos tenido al inicio, ¿ya? Y de ahí ponen los químicos y todo, siembran de nuevo y va otro ciclo de unos 2-3 años, según lo que sea. Y nosotros no, nosotros manejamos, primero, el ganado nunca teniéndolo más de un día en el mismo sitio. Manejamos con movimiento de cercas eléctricas, les movíamos y lo rotábamos el ganado en la finca en un ciclo de 29 días, 30 días, y ahí recién regresaban al mismo potrero donde estaban hace un mes atrás. En esta rotación nunca se ha vuelto a la tierra, a pelar la tierra. Siempre quedaba cubierta la tierra. Y nosotros tenemos un producto que es milagroso, que sirve de prebiótico para la generación de bacterias beneficiosas que ayudan a desdoblar estructuras existentes, como por ejemplo la Concagua, a desdoblar, dividir estas cuestiones en este material en sus elementos químicos básicos y los hace aprovechables para las plantas. Entonces, ese es un proceso que hemos logrado iniciar, y una vez que funciona este proceso, se reproduce el proceso prácticamente solo también. Entonces, no hemos tenido que traer toneladas de tierra fértil de afuera para poner encima, ni nada de eso. No, un proceso de microbiología que automáticamente te genera una mejora, una transformación de la tierra. Y esa tierra, hoy por hoy, midiendo, tiene hasta 10% con facilidad de materia orgánica, lo que antes tenía solo la capita de arena con 0% de materia orgánica y la Concagua de materia orgánica 0. Esto se ha dado con estos procesos microbiológicos que ya en estos tiempos empezaron a funcionar. Y ahora, posteriormente, en el café, se nos ha ido todavía yendo más allá el asunto. Ahora estábamos hablando de arbolitos del café que son delicados, que son sensibles a toda clase de enfermedades, sobre todo hongos, etcétera, etcétera. Y todo el mundo que en forma tradicional produce café vive como yo tenía la idea que tengo que vivir con la uva. Viven a punto de venenos. Sin venenos no pueden cultivar su café. Y cada 15 días, venenos. Y nosotros, en una parte un poco, ahí entró la Lili con su idea práctica en muchas cosas, que claro, al inicio sembramos las plantas, vimos alguna cosa alguna clase de hongos que está empezando a meterse a nuestras plantas, nos daba pánico, ¿qué vamos a hacer ahora? Y la Lili ha dicho, no se preocupen, trabajamos con nuestro prebiótico, echamos un poco de esto y este prebiótico es un producto 100% ecológico. Me muero de curiosidad. ¿Me pueden decir más o menos qué tiene ese prebiótico? Bueno, el prebiótico es un polvo de roca
Entonces es un mineral. Y lo exclusivo, digamos, o lo interesante de este polvo de roca, que no es una roca fosfórica, que todo el mundo le confunde, porque es un mineral que viene con todos los productos de la tabla de químicos, menos los gases. Entonces tiene todo, oro, plata, calcio, fósforo, pero son unas cantidades súper pequeñas. Entonces lo que yo siempre digo, este polvo es un Red Bull para las bacterias. Entonces tú pones el polvo de roca en la tierra y lo que hace es que las bacterias se empiezan a multiplicar, se empiezan a reproducir, las benéficas. Y lo mismo incluso pasa en aguas hervidas, en aguas empozadas. Tú pones el polvo de roca en poquísimas cantidades, porque como te digo, lo que hace es multiplicar las bacterias. Entonces, es como el iniciador para un iniciador. Pues yo digo, es un Red Bull, ahí les pones y las bacterias se ponen a trabajar y a multiplicar como locas. Entonces el agua se te limpia inmediatamente. En la tierra es mucho más lento, muchísimo más lento, porque tienes menos disponibilidad de bacterias que en un agua estancada o servida, y tienes por cantidad las bacterias, ahí más bien empiezan a crearse las buenas y eliminan a las anaeróbicas, y por eso se quita el olor. Acá en la tierra nosotros empezamos hace mucho tiempo, como dice Klaus, en los potreros, en esto, veíamos cómo iba cambiando. Entonces, ¿qué es lo que te hace? Va mejorando la actividad microbiológica del suelo, se van multiplicando las bacterias, que mucha gente hace eso, que te traes de otro lado bacterias, que te traes de otro lado hongos. A nosotros nos ha funcionado esto bien porque se multiplica lo que aquí mismo ya hay. Y solitas se van, entre ellas se van controlando. ¿Y qué es lo que hace? Todo está disponible. Obviamente que nosotros también producimos un biol, porque si bien esto tienes las bacterias que te ayudan a la estructura, lo que sea, Klaus, que del sílice las bacterias van cambiándole y se te va haciendo materia negra, tierra fértil. Todo se va cambiando con las bacterias, pero también necesita la bacteria, son específicas. Una bacteria necesita nitrógeno, una bacteria necesita otra calcio, otra necesita azufre, fósforo. Cada bacteria te come un elemento. Entonces, también necesitas que le des una ayudita. Entonces, nosotros hacemos nuestro abono orgánico utilizando otra vez este polvo, porque ponemos en el biol y el biol hace que se haga rápido, no tiene mal olor, porque se generan muy rápido las bacterias. Entonces combinamos este polvo de roca y combinamos nuestro biol orgánico. Entonces eso nos ha ayudado a que todo se haga como un equilibrio, ¿no? Si tú entras a nuestro café, los que conocen de agronomía entran y dicen, qué bestia, tienes fusario, tienes troceadores, tienes roya, pero nada te molesta. O sea, porque también tienes abejas. Las que podrían ser plagas en otros cultivos. Tienes abejitas, tienes la mariquita, tienes hongos buenos. Entonces, unos se comen a otros y mantienes el equilibrio. Entonces, eso es lo que cuando justo muchos que vienen acá, conocedores incluso algunos, dicen, aquí se respira. Incluso cuando coges la tierra y hueles, dices, esto tiene energía, tiene amor, porque sientes ese olor, le topas y sientes eso de un suelo totalmente equilibrado. Qué hermoso. Y las plantas mismas, el tema de las plantas ha sido fenomenal. Cuando decidimos de esperar con los venenos, dejarles ahí, porque todo teníamos comprado, porque esto nos dijeron, véngalo, porque si no un día te marcha la plantación. Entonces dijimos, probamos con el polvo, a combatir estos hongos que querían meterse y nos ha dado miedo. Probamos con el polvo a la semana.
se acabó el hongo. Entonces lo que pasa es que Klaus entraba en pánico. Yo te conté que fui a Canadá y trabajaba en una empresa agroindustrial. Y parte de mi trabajo era ir a las haciendas. Entonces tú ibas allá sí porque son miles de miles de hectáreas. Entonces millones de dinero invertido. Entonces el trabajo para el que a nosotros nos pagaban es ir a la hacienda. Tenías que ir todas las semanas y recorrías. Entonces veías cuáles son las afecciones que pueden ser peligrosas. Entonces si yo veía un TRIPS, o sea, entonces tú contabas en un área y decías, hasta un 3% estamos bien, 4% ya hay que echar ojito la próxima semana. Pasabas del 5%, tenías que llamar ese rato al de la hacienda. Vea, es urgente, vaya y fumigue. Sean hongos, sean insectos, cualquier tipo de plaga que puedas tener. Entonces, cuando Klaus bajaba y decía, ¡ay, tenemos los hongos! Pues entonces yo aplicaba lo que el conteo. Nada. O sea, no amerita. Venía uno de nuestros empleados, señora Lili, baje, le están haciendo unos anillitos al café, está terrible, si eso le mata a la planta. Bajábamos con Klaus, nos llegábamos a 2 plantas, no sé, eso no es problema. El secreto, en definitiva, que nosotros vemos y el éxito de una plantación orgánica es lo que yo digo en los humanos exactamente. Un humano bien alimentado es menos susceptible a enfermarse. Una planta bien alimentada es menos susceptible a las plagas. Entonces nosotros sí cuidamos, ahí es lo que te digo, me encanta la parte química, porque sí, la misma planta te dice, me está faltando azufre, o uy, no me han dado nitrógeno. La planta te cuenta qué es lo que le pasa, no necesitas ni siquiera de análisis. Claro, si quieres ya más exacto, te van a hacer el análisis a ver cómo está, pero la planta te va diciendo qué es lo que quiere. Y una planta que está alimentada, tú le ves las hojitas brillosas, lindas, un lindo verde, susceptible a enfermedades, muy difícil. Y yo digo, en el humano es exactamente lo mismo. Nosotros, Klaus y yo, tratamos de tener una alimentación súper equilibrada, comer de todo, pero equilibrado y que tenga de todo. Y nos ves, no somos susceptibles, no que no nos enfermamos, pero muy poco. Si alguna vez nos da una gripecita, pasa así medio sonreída la gripe nomás. Entonces, el secreto es esto de la salud, ¿no? De la planta, de la salud de la planta es alimentación. Ahora, actualmente lo que tenemos en el café, y ahora estamos cuidando exactamente la parte contraria a lo que los otros hacen, vemos que, como la Lili dice, de todo defecto, alguito tú lo buscas, lo vas a encontrar. Todito hay. Todo, desde plagas, desde hongos, desde lo que tú quieres. Todo hay. Pero asoma la roya, viene otro hongo, se pone encima, elimina la roya y se te caen 2, 3 hojitas en toda la planta, y esto es todo lo que pasó con la roya del café. No sé si tú has escuchado alguna vez de la roya del café, que tienen pánico. Esto es lo más grave. Imagínate cómo ya se vuelven como cuando resistente. Ya últimamente unos amigos nuestros usaban ¿cómo le llamaban al cloro que usaban para la pandemia? El dióxido de cloro. Dióxido de cloro. Dióxido de cloro usaban para allá, porque ya era tal cantidad de hongos, especialmente de roya, que un amigo nuestro dice, chuta, estoy usando el dióxido de cloro y es fabuloso. El dióxido de cloro es tan fuerte que te mata absolutamente todo. De los bactericidas es el más exitoso en porcentaje de acción. Entonces matas lo bueno y lo malo. Y le fregaste la planta y les fue mal después de un tiempo. Se acabó la plantación, verás. Porque matas bueno y malo. O sea, nosotros ya cuando vemos que hay poca araña, digo, algo está pasando, algo aquí no está bien. Las arañas te ayudan a controlar insectos. Entonces te crece la población de insectos, los insectos que te pueden dañar las hojas o pueden perforar el fruto del café para poner sus huevos en la semilla, ¿ya? Entonces, no tienes arañas, estos insectos
te pueden venir. Y así es con todo lo que tienes dentro de la plantación. Se te disminuye una cosa del equilibrio y empiezas a correr peligro. Entonces, lo que nosotros estamos más bien cuidado que nadie se le ocurre de echar un veneno en nuestra plantación para no molestar este equilibrio. Y yo digo que este no es un pasaporte como para decir mi plantación está a salvo para todo. Todo el tiempo tenemos que echar ojo porque esta teoría que nosotros usamos o practicamos o desarrollamos, no tiene todavía mucha comprobación científica. Sabemos que en otras partes del mundo hay también movimientos dirigidos a este tipo de cultivo y esta forma de cultivar. Y me di cuenta que ahí, por ejemplo, en Italia, ahí hacen el arroz con sistemas parecidos a como nosotros queremos trabajar, pero sigue siendo una monocultura tremenda. Lo nuestro no es de todo una monocultura, tampoco no es como debería ser. Yo no debería tener solamente los guarangos como para la sombra, pero ya los teníamos. Claro. Entonces, no voy a sacar guarangos para poner otros y ya están ahí. Ya. Yo tengo que arreglármelos con este. Pero además el guarango es como leguminosa, Además, le mejora la tierra. Hay una cosa interesante, una vez que tú sabes alimentar correctamente la planta y sigues con esta teoría de no estorbar el balance de las cosas como se dan. Además, no sacar nunca nada afuera de la plantación, con excepción de la fruta, del producto que estamos sacando. Aquí empieza ya ahora un poco de cálculos que tienes que hacer. Si nunca sacas ninguna otra cosa, si yo estoy podando los árboles de sombra, los guarangos, esto lo que cae, estas ramas, y les picamos ahí con machete y se pudren ahí adentro. ¿Ya? Solo los troncos gruesos no queda más que sacarles afuera. Pero por lo demás, todo lo que si se corta hierba porque ha crecido hierba, se queda ahí. Ahí se queda, se pudre. ¿Ya? Entonces, esto te da una circulación de tus abonos, de tu materia prima que ya tienes ahí, porque tú reutilizas lo que ya tienes. Ahora sí viene el problemita, y ahí es donde yo tendría problema de hacerme certificar como orgánico mis plantaciones. Yo sí hago estudios de la tierra para ver cómo en toda esta mi recirculación de las cosas que funciona perfectamente, cómo me va. Y este análisis me dice, bueno, todo está muy bien, pero estás bajo en magnesio. Y te falta, para decir alguna cosa, te falta cobre o manganeso, que es otro elemento que es importantísimo para la floración. Esto te falta. Bueno, si me falta del análisis de suelo, ¿ya? Yo sé que mis plantas les falta este elemento. Entonces, este elemento voy a tener que incorporar en mi sistema de fertilización para que esté ahí. Una vez que esté ahí, ya tengo para un tiempo resuelto el problema y tengo después de un tiempo volver a hacer los análisis si lo que hemos puesto se ha ido en las plantas o si todavía hay suficiente allá o no. Es esto. Entonces hay que seguir estudiando qué es lo que te falta y esto tenemos el método cómo hacerlo y en forma orgánica incorporar estos elementos químicos que nos faltan en la tierra, porque no los hay, los tenemos que incorporar, pero no como un elemento químico dañino, sino como un elemento puro que a través de nuestra microbiología que nosotros desarrollamos para todo lo que hacemos, estos microbios, estos
nos acondicionan las cosas para que estén directamente disponibles para las plantas y no causan otras cosas. Pero ahora discuta esto con la gente teórica de lo que es orgánico y lo que no es orgánico. Todavía no lo he intentado de hacer, convencer. Además, como es tan caro de certificar estas cosas, yo digo, yo voy a vivir el resto de mi vida sin estas certificaciones. No me interesa en realmente gastar la plata para conseguirles, ¿no? Además tenemos otros problemas que de todo modo, hoy por hoy, ojalá no para mucho tiempo más, nos están perjudicando en el asunto de eso, de la ecología. Porque lo que viene hoy por hoy en el agua de riego es preocupante, por las cosas que se ha hecho en los páramos aquí arriba. Pero esto puede ser que parece que hay un movimiento que está empezando a cortar este problema del páramo y remediar este asunto para que pueda volver a un funcionamiento como debe ser. Ojalá que esta cosa se da, ¿no? Qué locura, Klaus. Me hace reflexionar mucho en eso, ¿no? Por más que uno quiera tener toda la voluntad de ser 100% orgánico y de que el cultivo sea saludable, dependemos tanto del vecino, del que cultiva las papas en el páramo y pone todos los químicos del vecino que puede cultivar con agrotóxicos. Entonces, hemos hablado muchas veces en Radio Semilla de esto. O sea, después de esa exploración del orgánico desde adentro, desde esa recalibración, de esa búsqueda de equilibrio interior, que es tan importante influir en nuestras comunidades y en nuestro entorno de alguna manera, porque somos un sistema. Entonces, qué locura. Aparte de todo eso, yo les quiero confesar que cuando conocí a hablar de ustedes hace como un par de años, me presentaron como: este es el mejor café del Ecuador. Lo tienes que probar. Dicho eso? Alguno de tus amigos malas influencias. Claro, y con mi pareja probamos y nos encantó. Entonces yo quisiera que me cuenten también un poco sobre cómo es el procesamiento después del café, porque no solo es la nutrición del cultivo, sino que así cortito, porque yo sé que... Sí. Bueno, ya voy a hablar para que vamos a tener... alargue mucho. Me halaga eso del mejor café del Ecuador, lo quisiera y desgraciadamente no lo somos, no porque el café no cumpla con sus requisitos, diríamos por variedad. No llego yo por variedad al puntaje de taza alta que yo quisiera pasar el mejor café del Ecuador. Si yo tuviera una variedad geisha aquí... Ajá. Estoy segura que sería el mejor geisha de Ecuador. ¿Qué variedad Nosotros tenemos variedad caturra amarilla, y el caturra amarillo se lo escogió justamente por ser un árbol pequeño. Nuestra gente es pequeña, entonces para que sea fácil de cultivar, porque el experto en café nos dijo que ese era más resistente a sequías en caso de que algún día se nos dañe la sequía y nos quedemos un par de meses sin agua, ese resistía mejor a la sequía. Entonces escogimos ese café, pero el caturra amarillo como calificación de taza para café, en el mejor de los casos te llega a unos 83, 84, pero ya haciéndolo bien. Y nosotros nos sentimos pero orgullosos, y los conocedores de café nos los dicen, nuestro café con esa variedad llega a 87. Entonces, si es que yo tuviera, por eso digo, si tuviera una variedad más, que te da más puntaje, sí tuviera el mejor café del Ecuador. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Pero hay un punto en y es bien importante, porque el sistema para llegar al puntaje, a evaluar el café, es un sistema súper rígido, internacionalmente aplicado, y que no se puede mover nada, tiene que hacerse así. Y si este implica un tueste estándar, que para todas las pruebas que llegan a una mesa de cata, todos están tostados
con la misma receta, todo en el mismo sistema de tueste, etcétera. Como para comparar. Para comparar entre todo lo que se tiene ahí. Y en este tueste, nuestro café no pinta todo lo que puede pintar. Y una de las cosas que también en mis estudios que hice sobre el café, me di cuenta que las normas del tueste, que son obligatorios para todo el mundo que tuesta café, también se puede tumbar. Y tiene que ver con unas normas de estudios antiguísimos, sobre todo se trata de la caramelización de los productos alimenticios. Y nuestro café pide que se le haga un tueste súper lento y prolongado en ciertas temperaturas limitadas, para que vaya caramelizando lentamente lo que tiene, ¿ya? Y si yo digo a un tostador, tóstame el café con esto, dice, estás loco, esto es contra la norma, no voy a hacer esto nunca. Yo me encontré quien lo hace, porque yo mismo no puedo invertir en una tostadora que va a estar subutilizada toda la vida. Yo tengo que trabajar con tostadores otros. Me encontré quien me ha hecho caso y está tostando el café ya para la venta, no con el tueste estándar que se debería hacer como que hacen para la cata. Y le saca el mejor café. Entonces, ahí hemos ganado, digamos, la forma tradicional que se hace. Sabemos hacerlo mejor con esta receta de tueste como nosotros la hemos Pero, sabes que para mí siempre me gusta cuando viene gente de alguna universidad o gente de alguna organización dedicada a o cultivos y todo. Para mí el mensaje, independiente incluso si son orgánicos o no, el mensaje es que cuando uno hace bien las cosas, sí consigues precio de producto. Normalmente todos nos quejamos que cuando producimos no nos pagan nada, que haces tomates, que haces esto, que el precio es muy bajo, pero cuando uno hace algo bien y de calidad, sí logra sacar un buen precio. Entonces, esa es lo que yo siempre digo, ese es un mensaje, aprendan a hacer bien, y no que yo voy y compro unos tomates que son horrorosos, unos chiquitos, unos grandes, unos picados, otros no picados, sino si haces bien, con gusto pagas, porque está sabroso, está bien cuidado. Y la otra, en Canadá, la gente tenía, los dueños de haciendas tenían este criterio, decían, yo quiero dejar a mis hijos por lo menos igual a lo que, si no puedo mejorar, por lo menos igual. Entonces, lo que yo he sacado, tengo que devolver. Ojalá puedan mis hijos dejar mejor, pero por lo menos igual. Y si nosotros aquí en Ecuador haríamos eso, no hubiéramos tenido como nosotros un desierto cuando esto hace 100 años era como los bosques primarios, poquitos que quedan en Atahualpa. Esto era así, y con mucha humedad, y bosques, y agua, y todo. Pero si nosotros devastamos todo, y no nos llevamos de ese criterio, por lo menos, si hubiéramos hecho siempre eso, por lo menos dejar igual, si no mejor. Es que es darnos cuenta de que la riqueza está en el suelo, ¿no? Que esa es como la herencia que podemos dejar a los siguientes que vienen. Toda la riqueza y toda la abundancia nace del bienestar del suelo. Y a veces pensamos, sí, dejamos como más bienestar económico, pero eso no dura, ¿no? Es como que el dinero viene y va, pero la tierra es abundante cuando le cuidamos, ¿no? Es para la humanidad, no es solo para tu hijito que heredó, porque a lo mejor al hijo ni le interesa, pero es para la conservación del planeta. Qué lindo. Qué bestia, ha sido una conversación súper divertida. He disfrutado mucho. Qué rico haber probado su café también antes, entonces poder hablar desde la experiencia y que nos compartan todos estos pormenores. Sé que hay algunas cosas más que se quedaron fuera. Ojalá haya capítulo 2, 3, 4, como temporada dice 5.
La Lili. Y antes de terminar, me gustaría preguntarles dónde les pueden encontrar las personas que quieren probar su café, cómo les contactan, cómo les buscan. Cuéntenme. Bueno, nosotros estamos en Instagram y normalmente nosotros no tenemos distribuidores muchos en Quito. Hay una persona ahí que es en la Chiris y Río Coca, que es de la Empanadas Bolivianas del Salto. Él vende nuestro café. Si quieren molido, él les muele ese momento. Y por lo demás, nosotros lo que hacemos a nuestros clientes es que nos llaman, salimos casi siempre una vez a la semana a Quito, entonces yo ya llamo a todos los clientes, sean restaurantes, sean cafeterías o particulares. Siempre voy a salir el jueves a Quito, ¿quién necesita café? Entonces ya me hago mi lista y entregamos el café. Fantástico. ¿Cómo se les encuentra en Instagram? Café El Guarangal. Súper, ahí les vamos a dejar a los oyentes en las notas del episodio. Y si es que ya es un poco más lejos o me piden de otra ciudad, yo simplemente me mando por Servientrega y cargo. Fantástico. Sé que también hacen tour del café acá. ¿Cómo las personas pueden reservar? Bueno, nosotros hacemos el tour del café que más o menos dura 3 horas y en este tour del café se les hace una visita de todo lo que es la plantación y se explica todo lo que más o menos algo ya te hemos dicho a ti de los procesos cómo es, y luego se va a la parte de post cosecha donde hay, como en los vinos o como en el cacao, una fermentación del café. Entonces explica mucho cómo va el proceso húmedo del café hasta conseguir la semilla, y luego se ve la semilla, el tueste no, como dijo Klaus, no hacemos, pero se muestra un café tostado y se termina como nosotros tenemos una sola variedad, lo que hacemos es les hacemos probar el mismo café con diferentes métodos de preparación del café y se les enseña cómo se debe preparar el café, cuál es la mejor forma para sacarle el mejor partido al café. Y siempre se sorprende la gente de que un mismo café en diferentes formas, un espresso, un filtrado, una French, un pullover, es tan distinto en sabor. Y algo que, por ejemplo, a nosotros nos encanta de nuestro café, el café espresso es una delicia, ¿no? Y cuando nosotros tenemos los turistas, dicen, no, espresso es amargo, feo, fuerte. Y yo les hago un poco obligado y después es, otrito, por favor. Entonces sí es enriquecedor. Normalmente lo que nosotros hacemos es, por teléfono nos hacen una reservación, nos hacen el prepago y se les recibe. Dura el tour 3 horas, pero casi siempre se alargan más, la gente no quiere irse. Fantástico. ¿Hay un máximo de personas? Si es solo el tour, no tengo un máximo. Nosotros sí hay un máximo también. Hemos hecho hasta la última hicimos de 40, pero normalmente es fácil con 15 a 20 máximo. Fantástico. Si es solo el tour, nosotros recibimos con unos snacks primero, un poco de romper el hielo, un poco de historia nuestra, con snacks propios de aquí de la región, un aperitivo hecho con café. Y luego ya digamos, todo el tour y se termina con esto de la degustación de los diferentes procesos del café. Ya se me va la baba. Ya, y siempre tenemos las galletitas austriacas o ecuatorianas para acompañar al café, entonces fantástico. Va en eso. Hay veces que nos han pedido con almuerzo, entonces ahí sí yo pongo un máximo de 8 porque somos nosotros los que hacemos todo. Y entonces cuando ya es con almuerzo ya máximo 8, ¿no? Fantástico. A veces ya me han aplastado y me ponen 10, pero se me hace difícil porque nuestra atención en el almuerzo es, nosotros estamos ahí, o sea, somos parte del grupo. Un privilegio. Por más que nosotros mismos servimos y todo, pero estamos como cuando recibes a la familia. Entonces sienten como en casa, como que están en familia. Y recién tuvimos unos japoneses, por decirte, entonces les dimos comida ecuatoriana, comida de casa, más que ecuatoriana, comida de casa. Y los japoneses eran
primera vez que estamos en Ecuador, porque siempre te llevan a un restaurante, a un sitio, es como estar en una casa de familia ecuatoriana. Claro, y entonces, eso es una joya para el turismo auténtico, para conocer la cultura así de manera más profunda, ¿no? Exacto. Sí, la idea básica detrás de eso es hacerlo como que nosotros compartimos la casa para unas horas con estas visitas. Y no somos nosotros un restaurante, no estamos equipados para un restaurante. Ya no tenemos pajilla como para un restaurante, no tenemos ni siquiera suficientes servicios higiénicos. Si se te llena eso aquí de un montón de gente, tienen que hacer cola. No somos un restaurante, ¿ya? Nosotros sí nos gusta hacerle organizado de tal manera que la gente comparte con nosotros un día conociendo sobre el café y pasar bien un día. Ahí sí funciona. Me encanta. Bueno, dejaremos como todos los contactos en las notas del episodio. Les agradezco nuevamente por su tiempo, sus ganas de compartir toda esta linda energía y toda esta inspiración. A ti muchas gracias, más bien qué lindo la entrevista contigo. Uno se siente como que estamos conversando como buenos amigos que somos y no estamos ni nerviosos ni que iremos a decir, fluye muy fácil. Tú tienes una energía muy, muy linda, muy ligera, ¿no? Me alegra, gracias. Gracias por los cumplidos. Bueno, queridos oyentes, es un placer compartir esto con ustedes. Espero que nos encontremos la próxima semana en Radio Semilla.